Buenas noches, mi nombre es Evelyn Rosero, soy estudiante de zootecnia, pertenezco al CEAD Pasto. Yo les voy a hablar sobre el análisis sistémico y su proyección multidisciplinar por el autor especializado en teoría de sistemas, José Alfonso Delgado Gutiérrez. Los seres humanos, tanto individual como colectivamente, tendemos a intentar forjarnos nuestra particular visión del mundo. Esto es una actividad casi inconsciente, lo que permite idealizar algo de forma global. Conforme va pasando el tiempo, construimos un modelo basado en la realidad que nos rodea y siempre de alguna manera buscamos la forma de encajar en ese rompecabezas que es la sociedad, optando por lo que nos parece coherente. Cual sea la forma, este se basa fundamentalmente en la evidencia empírica de las expresiones que cada persona viva, ya sea en el sistema de educación, legado cultural y familiar y en nuestras creencias. De ahí surge que cada uno tengamos una visión única de las cosas, forjando nuestro imaginario personal, que luego y por razones de convivencia se convierte en imaginario popular o social. Tenemos como ejemplo como imaginario social, los chinos no tienen la misma visión del mundo que nosotros, y personal, mi compañero de estudio tiene una visión diferente a la mía. Por otra parte, cuando existen dos realidades que se parecen, inconscientemente tendemos a construir modelos similares. En un ejemplo podemos decir que la propagación de una epidemia y la propagación de un rumor, en ambos casos hay quien contagia y quien se deja contagiar, consciente o inconscientemente, hasta que la gente se vacuna en un caso con un medicamento y en el otro mediante el conocimiento de la verdad. Y de esta manera podemos decir que los sistemas, ya sean políticos, biológicos y demás, en algún punto algo tienen en común. A lo largo del siglo XX, la teoría general de sistemas se ha consolidado como una escuela multidisciplinar que ha abordado estas cuestiones no solo desde la economía, sino en el conjunto de la ciencia y de la tecnología. Inició formalmente en 1949 por Ludwig von Beltafanffy, biólogo. Bienes, la teoría general del sistema constituye la base metodológica de lo que en la actualidad denominamos pensamiento sistemático. Cuando se habla de un sistema, debemos saber que este es un conjunto de elementos relacionados entre sí y que constituyen a un fin concreto, y que cada elemento en sí mismo puede ser a su vez un sistema de orden menor, pero que relacionado con otros elementos de esa relación surge una nueva entidad con propiedades que emergen de esa múltiple interacción. Tomamos como ejemplo un motor de un automóvil. Es un sistema compuesto por múltiples elementos, piezas relacionados entre sí forman un sistema, pero que a su vez este forma parte de una entidad denominado coche. Este nuevo sistema es capaz de moverse y desplazarse a una respetable velocidad. Si se introduce en algún sistema de mando y control programado un ser humano que sepa conducir, entonces y solo entonces tenemos un sistema completo que denominamos automóvil. Ver las cosas de este modo es lo que se denomina pensamiento sistémico. Conceptos sobre la ciencia de los sistemas. Pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico tiene una base conceptual asombrosamente simple.
ver o conceptualizar una situación en general y no por cada una de sus partes. Por ejemplo, en esencia consiste solamente en ser capaces de contemplar el bosque desde un alto, renunciando eso así al detalle de ver cada árbol individualmente. La sabiduría popular dice y sentencia que el árbol no deja ver el bosque. Sin embargo, más allá de la heurística y de la capacidad empírica que nos aportan los años, el pensamiento sistémico nos facilita un conjunto de herramientas metodológicas para contextualizar, formalizar y comprender la realidad, donde desarrollamos la capacidad de interpretar cada detalle de un sistema. Hablamos del empleo de técnicas de modernización. Modelos. Un modelo se define como la representación formal de un sistema. La realidad está ahí fuera. Nosotros somos seres inteligentes que disponemos de un sistema de información que capta, procesa, almacena y asocia la información que captan nuestros sentidos internamente en nuestro cerebro, que es donde recibimos. No existe la realidad, sino los modelos mentales más o menos estructurados que de ella nos forjamos mediante la observación, memoria, asociación de ideas y los diferentes métodos inductivo-deductivos que empíricamente o formalmente utilizamos. Los modelos pueden recorrer un amplio espectro de complejidad, pero el objetivo es el mismo: similitudes e isomorfismos. Cuando diseñamos modelos y si tenemos conocimientos más o menos aceptables de varias disciplinas, una de las primeras cosas que nos viene a la mente es similitud. Con el término símil nos referimos a que dos sistemas, es decir, dos realidades impresionan de tener un cierto parecido y comportamiento. Con el término isomorfismo se afirma que sobre la base del desarrollo del modelo formales con base matemática, dos sistemas, dos realidades se comportan soportados por el mismo modelo genérico, es decir, mismas variables y relaciones. Es como sustituir las variables por las letras del álgebra, permaneciendo las ecuaciones sin variación. Método sistémico. Es un conjunto de herramientas que de modo formal, de tipo gráfico, matemático y de computación se realiza en ciencia y en la ingeniería para el diseño de modelos que son capaces de representar y hacer comprensibles los sistemas reales que la realidad nos ofrece: seres vivos, sistemas físicos, cuerpos celestes, clima, economía, sociología, psicología, o que los seres humanos desarrollamos desde la ingeniería y el diseño de organizaciones. Los conceptos elementales son los siguientes. Todo sistema tiende a alcanzar el denominado estado estacionario o steady state. Es un estado en el que todas las variables permanecen estabilizadas o con fluctuaciones dentro de márgenes de seguridad a cualquier perturbación externa. El sistema tratará de responder restableciendo el estado estacionario. Por ejemplo, es la enfermedad aguda, el organismo tratará de restablecer la homeostasis o equilibrio orgánico, estado estacionario, mediante el uso de sus recursos inmunológicos. La estabilidad a la que tiende cualquier sistema, si es alterada de forma continua, tiene sus límites superados. Estos
el sistema se vuelve inestable y bruscamente puede incluso dejar de funcionar, desplomándose de repente. Las relaciones entre los diferentes elementos de un sistema pueden ser de dos tipos, positivo o negativo. En el primer caso, una variable afecta a otra, de modo que si la primera aumenta o disminuye, la segunda también aumenta o disminuye respectivamente. Decimos que la relación entre ambas es directamente proporcional. En el segundo caso negativo, si la primera aumenta, la segunda disminuye, y si al revés, si la primera disminuye, la segunda aumenta. Decimos que la relación entre ambas es inversamente proporcional. Los elementos de un sistema están relacionados entre sí, de modo que no se puede decir que existan variables independientes unas de otras, sino que todas ellas de forma directa o indirecta están relacionadas y se influyen mutuamente. Teoría de los sistemas biológicos. El investigador estadounidense James Green-Miller publicó en 1970 un interesante tratado denominado The Living System, en el que plantea una atrayente teoría, la que afirma que desde la célula hasta las sociedades humanas, los diferentes escalones biológicos, célula, órgano, organismo, grupo humano, organización, sociedad, nación y sociedad internacional, todo ser vivo para hacerlo y comportarse como tal ha de disponer de 19 subsistemas críticos que procesan materia, energía o información e intercambio con el medio ambiente en el que se desenvuelven y como el que interactúan permanentemente. Aplicaciones. Entre el pensamiento sistémico y el método sistémico se recorre una distancia que va desde el terreno de la filosofía hasta el terreno de la más sofisticada metodología matemática y de computación, empezando por el extremo que entra de lleno en la filosofía, que es de donde arrancó Bertalanffy. Hay que decir que la sistémica supone una forma de ver el mundo que nos rodea, una forma de abordar los problemas, el análisis y la síntesis, una forma de captar desde lo intuitivo a lo concreto, la visión global de la realidad. A propósito, tras esta afirmación se ha desarrollado, entre otras, una escuela en Mead, liderada por Peter Singer, promotor del concepto de las 5 disciplinas de lo que el denominado organizaciones inteligentes. Estas disciplinas son: primero, el dominio y motivación personal; segundo, construcción de una visión compartida por todos de la organización; tercero, capacidad de evolución de los métodos mentales; cuarto, aprendizaje institucional; quinto, pensamiento sistémico. Aquí queda para reflexionar. El predominio de la especialización profesional es uno de los factores que eclipsan el estudio y abordaje de dos problemas como mentalidad sistémica. La universidad tiende a formar especialistas, expertos nucleares de un determinado campo de la ciencia o de la tecnología, pero no forma generalistas, expertos en la globalidad, en el enfoque multicéntrico, holístico, ecológico. Las técnicas desarrolladas dentro del conjunto del método sistémico permiten abordar problemas tanto a nivel micro como macro. Pongo por ejemplo
la patología humana o la patología planetaria. Difusión. Estos son ejemplos de cómo el método sistémico puede aplicarse a múltiples problemas, desde el nivel molecular hasta el sociológico y planetario. Pero un último problema a tratar es el que nos encontramos en la vida diaria para conseguir difundir este esquema de pensamientos. El hecho cierto es que los seres vivos y las organizaciones humanas se comportan de modo sistémico, sea consciente o no. En este último caso, corremos el peligro de que el sistema funcione solo y aporte un régimen inercial que sí es perturbado por agentes externos de modo no controlado en el extremo, es la causa de conflicto y problemas que confunden a las quiebras y a los regímenes de fuerte inestabilidad funcional. Los sistemas se enfrentan, adquieren comportamientos caóticos con fuertes perturbaciones que conducen al colapso o a la extinción. Pregunta número 1. ¿Cuáles son los factores que influyen en la creación de una visión del mundo según cada persona? Pregunta número 2. ¿Cómo podemos lograr profesiones multidisciplinarias o generalistas? Muchas gracias.